Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Mood Desconexión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Conducen Evelyn Toledo y Joaquín Riveros. Hola a todos, bienvenidos a Mood Desconexión, el espacio donde bajamos la intensidad y hablamos de lo que no siempre se ve. La mente detrás del rendimiento. Hoy queremos hablar de la presión, de la exigencia, de lo que siente cuando el cuerpo no responde, pero la cabeza también se agota. Mi nombre es Evelyn Toledo y como saben, todos los viernes me acompaña Joaquín. Hola Joaco, ¿cómo estáis? Hola Evelyn, muy bien, gracias. Qué gusto estar nuevamente un viernes acá acompañado de ustedes. Un viernes caluroso. Así es, y tal como tú mencionas, queremos hablar de rendimiento. Vamos a guiarlo por el ámbito deportivo, pero recordemos también que son días importantes. Ya quedan 15 días para rendir la PAE de este año y como nunca hubo un récord en personas inscritas y por supuesto que eso también conlleva cosas relacionadas a la presión que tiene, ¿no es cierto?, el rendimiento y que es un poco lo que buscamos hablar el día de hoy. La salud mental también se entrena y en el mundo del deporte y de la vida no siempre gana el más rápido, sino el que aprende a escuchar su mente y su cuerpo. Así es, tienes toda la razón, Joaco. Y hoy día para eso tenemos un tremendo invitado que nos puede hablar de eso mismo, del rendimiento. Así es. Presentemos entonces a Bastián ahora. Presentemos al Basti. Sí, estamos junto a Bastián Berrío, entonces, quien es deportista. Hola Basti, bienvenido. Gracias por hacerte el tiempo y por estar aquí acompañándonos en este programa. No, muchas gracias a ustedes por primero la invitación, porque existen estas instancias y siempre es un agrado compartir un poquito con las personas. Oye, Bastián, ¿nos podrías contar un poco más de tu historia? Tú habías dicho que eres comunicador audiovisual, ¿puede ser? Sí. Y también tienes en Instagram que eres campeón sudamericano. Sí, de profesión, claro, soy comunicador audiovisual, trabajo un poquito en los medios también. Y en paralelo, soy deportista, soy paratriatleta. Claro, todo comenzó hace 3 años, donde yo tuve un accidente automovilístico. Y bueno, ahí se fueron dando las cosas. Nunca pensé que iba a llegar al deporte al nivel que lo hago hoy en día. Y nada, creo que estoy súper feliz de las cosas que he aprendido, las cosas que sé que voy a seguir aprendiendo y de lo que hemos conseguido, tanto como objetivos personales como quizás a nivel nacional. Súper. Oye, ¿de qué manera llegaste al deporte a través de la vida, digamos? Pasó de que cuando tuve el accidente y me amputaron parte de mi pierna izquierda, todo empezó a ser nuevo. Todo era una experiencia nueva. Creo que las cosas que en su momento fueron cotidianas dejaron de ser cotidianas y era un desafío. Y entre esos desafíos me iba poniendo quizás metas sin darme cuenta, como fui a subir un cerro con muleta, como hice una carrera de 3 kilómetros con muleta. Y así me empezó como a picar ese bichito de cada vez desafiarme un peldaño más. Dentro de la recuperación siempre me recomendaron hacer ejercicio, creo que es lo mejor para recuperarse físicamente, y entre esa recuperación y cosas como más médicas y de salud apareció el deporte como una opción y nada, me decidí siempre a que le iba a decir que sí a todo, ya no iba a haber excusa para nada. Y ahí empezó el deporte entre natación, ciclismo, fútbol amputado y creo que experimenté cosas que si bien antes las pude haber hecho, eran totalmente diferentes. Creo que ir en la calle con muletas hace que la gente te mire de una forma, pero ir andando en bici con una prótesis es una mirada totalmente diferente. Y creo que eso fue lo que me gustó, lo que me llamó la atención y dije, hay que darle de aquí adelante, demostrarle a la gente que no hay límites. Oye, Bastián, y en esta superación que tú mencionas paso a paso, como mencionaba el tema de la carrera muleta o subir un cerro, ¿qué has aprendido en ese camino? Creo que he aprendido a que la vida es dura. Creo que es algo que a veces decimos que lo sabemos, pero no lo experimentamos.
creo que lo experimenté quizás de la forma más cruda posible, que fue perdiendo algo físico mío, pero creo que gané mucho, creo que entendí lo valioso de la vida, creo que entendí que no tengo que ponerme excusas para las cosas, creo que entendí que mi cuerpo no significa que no voy a poder hacer algo, y descubrí que la mente es poderosísima. Entonces, si me preguntáis qué he aprendido, creo que podría estar todo el día diciéndote cosas, porque creo que a día de hoy sigo aprendiendo a trabajar muchas cosas mías, frustraciones, disciplina, entre otras cosas. Entonces creo que he aprendido bastante de como las cosas que te he mencionado. Excelente. Oye, Basti, ¿y qué entiendes realmente por rendimiento? ¿Qué entiendo por rendimiento? Creo que estoy leyendo un libro para partir que se llama Excelencia Interior. Creo que es tremendo, lo recomiendo si es que alguien lo quiere leer o alguien que nos está escuchando, donde habla mucho sobre la frustración, el ego, qué es ganar. Y creo que va ligado a lo que tú me preguntáis del rendimiento. En un pasado quizás te hubiera dicho rendimiento es ser de los mejores. Porque quizás es lo que todos asimilamos, rendir y ser del top 10, top 3, qué sé yo. Creo que hoy Y en en día... todas las áreas, la verdad, no solo en el deporte. Exacto. En lo laboral también. Pero creo que hoy en día siento como rendimiento el dar lo mejor de mí, independiente de cuál sea el resultado. Creo que eso es lo que trato de trabajar en cada competencia, en mi trabajo, porque hago ambas cosas. Y creo que se ve reflejado. A veces vivir con la presión constante de querer mejorar, nos frena más de lo que nos hace avanzar. Y creo que simplemente entrenar con un objetivo, con un compromiso, me hace mejorar mucho más de lo que estaría haciéndolo si solo pienso en ganar. Porque cuando no llegue el ganar, llegan otras cosas que son peores. Entonces, como rendimiento, diría simplemente dar el 100% y disfrutar lo que hago. Oye, Bastián, ¿y por qué crees tú que a veces la gente piensa que la exigencia mental cansa más que el propio cuerpo? Estoy de acuerdo con eso. Creo que nuestra mente, como dije delante, es poderosísima, y el estar pensando una infinidad de cosas hace que nuestro cuerpo esté trabajando todo el día cuando simplemente quizás estoy sentado todo el día y me cuestiono como hoy día no hice nada, hoy día no entrené, ¿por qué me siento más cansado? Y es porque claro, nuestros pensamientos y nuestra ansiedad, yo me represento, soy muy ansioso, siempre pienso en el futuro, y eso agota, y creo que el proceso que he ido trabajando para no sentir ese agotamiento mental, porque atrae estrés, una infinidad de cosas, ponerme metas a corto plazo, ir trabajándola uno a uno, ir disfrutando el proceso, y quizás así lo he podido trabajando un poco, pero estoy muy de acuerdo con que existe mucho el agotamiento mental. Oye, ¿y por qué crees que cuesta tanto reconocer el cansancio emocional? Porque yo creo que a veces no somos sinceros con nosotros. No somos sinceros con nosotros o queremos demostrarle a la sociedad que somos fuertes. Yo tuve el accidente y si bien no sé si fue por mi forma de ser, no sé, nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra, nunca sentí que estaba en depresión, pero tampoco me hago el superhéroe. O sea, lloré, me enojé, me frustré, me cuestioné una infinidad de cosas, y creo que es parte de asumirlo y liberarlo, el decirlo, el ser consciente de cómo funciona. Entonces, de repente vivimos con tantas cosas en nuestra mente, y por no querer quizás entregarle esa frustración o esos problemas a otras personas, nos los guardamos, y siento que pasa eso, como que va como ligado a eso, como que tratamos de vernos fuertes ante la sociedad, y creo que ser fuerte es admitir lo que sentimos. Uh-huh. Sí, Oye, nos cuesta como demostrar un poquito, y lo hemos hablado en otros capítulos, ¿cierto, Joaco? De eso mismo, de que nos cuesta ser honestos o mostrar nuestras debilidades, como que hoy día estamos socialmente acostumbrados a siempre decir que estamos bien. Sí, o sea, yo te puedo decir, fui campeón sudamericano, actualmente salí segundo en la Copa Mundo, fui a Egipto y quedé segundo, y son puros logros y puras cosas positivas, pero en paralelo te puedo decir, lo más fuerte que he sufrido es ver a mi mamá en un pabellón porque su hijo lo acaban de chocar, las miradas de la calle que me miraban como pobrecito, siendo que yo no me sentía un pobrecito, la primera vez que me caí en muletas porque no sabía usarla. Entonces creo que es importante ese punto de la realidad antes del éxito, o sea, y también saber qué es el éxito para nosotros.
Entonces, creo que es muy importante el ir entendiendo las cosas. O sea, yo siempre he dicho, para que haya felicidad tiene que haber tristeza. Sí. Y eso es parte de la vida. ¿Y cómo se puede encontrar en el deporte un refugio más que una presión? Yo creo que cómo lo encuentro mi refugio hoy en día, no lo veo como una comparación, pero sí lo veo como un referente a deportistas que están quizás donde yo quiero llegar. Deportistas que no se hicieron campeones de la noche a la mañana, deportistas que trabajan quizás más duro de lo que trabajo yo, y creo que eso es lo importante, no ver las cosas con presiones, como dices tú, sino que como objetivo. O sea, yo creo que todo en nuestro interior somos exigentes con nosotros, en todo, laboral, cosas que hacemos, hasta jugando, y es importante entender de que todos estamos en diferentes procesos. O sea, yo competí en la Copa del Mundo con un brasileño que me sacó, no sé, 10 minutos de ventaja. Y claro, yo podría decir, no, ya no sirvo para esto, son 10 minutos, de verdad, no, ¿cómo es posible? Pero si miro hacia atrás, esa persona lleva 6 años antes que yo. O sea, ¿en qué situación estamos? Pero claro, nuestra mente siempre nos compara con el ahora sin saber lo que hubo detrás. Entonces yo creo que el verdadero hecho para quitarnos esa presión es mirarnos dónde estamos, y yo de repente lo hago. Cada vez que viene una competencia importante, miro hacia atrás y digo, jamás me hubiera imaginado que hubiera estado aquí, compitiendo donde estoy, representando a mi país, o haciendo lo que hago, tanto laboral como deportivo. Entonces creo que de repente es bueno, siempre la gente dice hay que olvidar el pasado, pero yo soy de la idea de que el pasado nos hizo como somos ahora. Entonces creo que miro un poco hacia atrás y digo, loco, creo que vamos por el correcto camino, y obviamente no todo puede ser perfecto y no vamos a ganar de la noche a la mañana. Estos trabajos y hay que darle. O sea, el brasileño probablemente entrenó más que yo, simplemente tengo que seguir entrenando. Oye, Basti, muchas veces nos encontramos con los adolescentes que se creen no suficientes en muchas cosas. ¿Qué crees que les pasa cuando sienten que no son suficientes? Yo creo que la gente siente presión porque a veces, por los que nos rodeamos o lo que vemos, sienten de que es fácil llegar a eso. Y me siento partícipe de eso en un pasado. O sea, no sé, te voy a dar un ejemplo súper quizás burdo. Mirar a un youtuber y decir, oh, me gustaría ser youtuber porque mira todo lo que tienen, pero a veces olvidamos lo mismo que te digo, todo lo que probablemente trabajó esa persona. O sea, nosotros vemos el éxito como que lo consiguieron fácil, pero yo creo que si hablamos con cualquiera de esas personas, hubo un tiempo donde eran desconocidos, donde nadie los veía, y ellos seguían ahí, y seguían ahí, y seguían ahí. Entonces yo creo que a veces jugamos como quizás con la presión social de que el tiempo pasa más rápido, de que voy a hacer yo en un futuro, o quizás ahora voy más atrasado que el resto, y creo que recaíamos en lo mismo. Yo lo digo, o sea, me falta una pata, tú podías hacer más cosas que yo. O sea, ¿dónde está el límite? El límite lo ponemos nosotros. Porque fácilmente yo puedo haber dicho, ok, tuve un accidente, me voy a quedar acostado porque me falta una pata, o sea, ¿qué voy a hacer? Este país no está preparado para esto. He descubierto una infinidad de cosas que yo creo que pocos saben. No todas las estaciones de metro tienen ascensor. Sí, nos pasaba con la Con Cami Herrera. con la Cami, que también nos contaba historias así, y de verdad eran Entonces, ¿cuál es mi respuesta ante la sociedad? Ah, no hay ascensor, ok, aquí no me puedo bajar, o me la ingenio para cómo subir. Y que lo han hecho. Yo he visto usuarios de silla de ruedas que se arrastran por las escaleras, que creo que no es lo óptimo. Pero ¿qué define eso? A una persona porque no se va a rendir, pese a que la sociedad no está hecha para nosotros. Y digo nosotros, personas con discapacidad, como puedo decir nosotros, jóvenes, adultos, mayores, etcétera. Creo que en misión nuestra de repente, o quizás en mi forma de pensar, y puedo que esté equivocado, adaptarnos nosotros, no a veces esperar que la sociedad se adapte. Sí hay cosas en las que hay que flexibilizar, pero creo que es entretenido uno adaptarse, porque le demuestra a las personas de que eres capaz. tal cual. Ujú. Oye, Bastián, ¿y de qué manera entonces, estoy entendiendo tu pensamiento ligado a la presión, pero de qué manera gestionas tú cuando estás situado en un momento o contexto en el que te estás comparando con algo, alguien o una situación? Mi método lo converso con mis amigos más cercanos y a veces con mi entrenador. Mi entrenador es súper sincero conmigo a niveles extremos,
Pero creo que eso es lo bonito. Cuando una persona te reta o te critica, es lo valioso, porque yo creo que si quizás esa persona no ve algo en nosotros, lo dejaría pasar. Es que además parte también un poco de dónde venga la crítica. O sea, cuando esa crítica viene de alguien que lo va a hacer con cariño y amor, por más dura que sea, uno también la toma de una forma distinta. Claro. Cuando esa crítica viene bien destructiva, claro que se toma distinto también. Sí, y no, yo creo que también tengo un círculo que me ayuda en todo aspecto, en lo mental, en lo sentimental, en lo social, hasta en lo laboral. Y me pasó en Egipto que sentía que debería haber hecho un tiempo mucho mejor porque lo veníamos trabajando muy bien y en los entrenamientos se veía reflejado eso, y me fue todo lo contrario. Y vienen esos pensamientos que dices tú, o sea, no sirvo para esto, o sea, todo lo que entrené, ¿de qué valió? Entonces viene toda esa suma de pensamientos y yo lo compartía con mis amigos. Oye, ¿sabes que no? Me fue mal, no estoy conforme. Y la respuesta de yo era, loco, estás en Egipto compitiendo, estás al otro lado del mundo, o sea, ¿en qué momento se te ocurrió que eso iba a suceder? Disfruta el momento, disfruta la experiencia. No fue la mejor, la puede ser en un año más. Entonces creo que de repente esas aterrizadas son clave y también es misión nuestra recibirlas como corresponden. O sea, yo podría decir, sí, estoy al otro lado, me da lo mismo. Pero ahí viene quizá el pensamiento para atrás, porque quizá ellos vieron todo mi proceso y es como... No, y verte hoy día es... Entonces como, mira dónde estáis. Sí. Y esas cosas de repente a veces las pasamos por alto, y yo creo que hoy en día me considero muy agradecido de las cosas que voy consiguiendo y las cosas que a veces pasan en paralelo y no nos damos cuenta. O sea, para mí esto es tremendo. Creo que, como dije al principio, son instancias donde nosotros podemos dar a mostrar una realidad que a veces está súper oculta. Yo la otra vez hice el cálculo, hay más de 3 millones de personas con discapacidad en este país y probablemente la gente piensa que son muchos menos, pero es porque están escondidos. Y por eso aprovecho quizá lo que estudié, que me gusta ser como bien conversador y demostrar de que existe este mundo, y lo muestro a mi manera, con humor negro, con tallas, con el deporte. Pero creo que eso es lo interesante, demostrar de que existimos y que no somos los raritos, como digo yo. Ni los pobrecitos. Ni los pobrecitos. De hecho, ese es el lema de mi entrenador. Me dice, bueno, vaya a dejar de ser un pobrecito. No existe el pobrecito aquí, existe el deportista. Y creo que eso es lo interesante. O sea, la gente se sorprende porque te ve nadando, andando en bici, corriendo al mismo tiempo. Y es como, simplemente estoy haciendo el deporte que puede hacer un convencional, lo estoy haciendo yo. Pero claro, en paralelo surge eso, y eso es lo bonito, que a veces motiva a otras personas a atreverse. Sí, dejar los límites atrás. Todo el rato. No hay límites. Los límites los pone uno. Oye, vámonos entonces a Mood Desconexión, ¿te parece? Escuchar una canción, Sí, conectarnos nos con vamos la a ir música. a una pausa. Recuerden escucharnos por la 107.1 o vernos a través de streaming por radio.ucentral.cl. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone, you know he's
he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Estás escuchando por Radio U Central Mood Desconexión. Abordando las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Ya estamos de vuelta con el Bastián Berríos. Así es, estamos junto a Bastián Berríos, ciclista, creador de contenido, deportista y referente entre jóvenes deportistas. Tal como mencionaba Bastián, es sorprendente que en 3 años que estuviste ya full deporte, la cantidad de superación que has generado a lo largo de tu carrera es tremenda. Sí, así también la constancia, la resiliencia y también salud mental. Sí. Oye, sigamos entonces conversando sobre el peso que tiene la presión. Queremos saber primero, Bastián, entonces, ¿cómo llegas al ciclismo y qué significa para ti más allá del rendimiento? Bueno, llego al ciclismo, antes del accidente yo hacía ciclismo como yo creo muchas personas, simplemente hobby, subirnos, dar una vuelta y ya está. Obtengo mi primera prótesis y trato de animarme a andar en bicicleta de nuevo. Mi hermano fue partícipe de esto y yo decía, acompáñame por si me caigo, no sé, con ese temor. Y nada, me subí ahí a la bicicleta, sentí el viento en mi cara y me sentí libre y me sentí rápido. Quizás no iba rápido, pero versus quizás unas muletas y caminar y el proceso, me sentí rápido y miraba a otra persona en bicicleta y éramos un par. Entonces todas esas cosas me empezaron como a gustar. La velocidad siempre me ha gustado, entonces lo podía experimentar más en la bicicleta y creo que de ahí comenzó todo y fue como a darle y era parte también de fortalecer la pierna y estar cada vez más bien físicamente, por decirlo de una forma. Entonces lo sentí como un proceso de liberación, una escapatoria. O sea, entre estar en mi casa y decir voy a dar una vuelta en bicicleta, todo el rato era la vuelta en bicicleta. Y como transporte también, o sea, me podía mover de un lugar a otro más fácil, de una forma mucho más entretenida. Y así fue como también me fui acercando a los demás deportes. Oye, Bastián, ¿cómo manejas la presión antes de competir? Es súper raro. Hay competencias en las que estoy nerviosísimo, pero así ansiedad a 1000. Y hay competencias en las que en el previo me siento un poco más tranquilo, pero siempre antes de competir, en la largada, uno tiene esa presión de llegó el momento, hay que darlo todo, ya no hay vuelta atrás. Y creo que de la forma en la que trato de ver la presión, como con mensajes que me voy diciendo internamente. Dentro de este proceso, primera vez que tenía una psicóloga deportiva, yo no entendía cómo funcionaban y creo que es súper importante.
Y con ella hemos ido trabajando eso, como frases o palabras que me voy diciendo. De repente en plena carrera tengo algunos gestos que me hago como para seguir y como desconectarme de a veces como ese mood de modo automático y sin darte cuenta que podéis dar más. Entonces lo hemos ido trabajando de diferentes formas, pero siempre con el objetivo de darlo todo, disfrutar. Oye, me quiero detener ahí en la psicóloga deportiva, porque siento que no todo el mundo o no todos los deportistas al parecer tienen una, como que su entrenador siempre es como que hace un poco de todo, de psicólogo de todo. Pero también hemos dado cuenta, no solo en el deporte, sino también en la música, de lo importante que es tener un psicólogo que esté ahí también apoyando, desde el baile también o desde el área que sea. Sí, yo como les comentaba nunca había tenido un psicólogo, nunca lo había experimentado. Cuando me dieron la opción de tener una psicóloga deportiva, lo tomé más que nada porque creo que me gusta conversar y dije, quiero entender qué es lo que es, o sea, cómo funciona. Era una experiencia nueva para mí. Y lo conversé con ella y ella igual se rió porque creo que todos tenemos como la idea de cómo funciona un psicólogo, y un psicólogo deportivo es totalmente diferente a lo que es un psicólogo convencional, por decirlo de una forma. Y nada, se trabaja en eso, se trabajan estrategias, se trabajan lo mismo que tú decís, los pensamientos de autosabotaje que siempre existen, siempre tenemos esos pensamientos en competencia y en entrenamiento, y se buscan esos métodos para ver cómo bajarlos, cómo reducirlos, cómo desconectarme de esos pensamientos, y cada uno tiene sus métodos. Yo me pego, literal me pego en las piernas y como que despierto. Y me voy diciendo las palabras que vamos trabajando. Y es súper interesante porque si bien quizás no es su rol estar siempre atento a uno, pero al menos ella, que se llama Tania, antes de una competencia me escribe, después de una competencia me escribe. Entonces creo que esas cosas ayudan como para uno decir, ya ok, hay un poco más de lo trabajado, esto no debería ser más diferente de lo que venimos haciendo y darle. De hecho, es lo que siempre dicen, o sea, la competencia es un entrenamiento más. Simplemente tenéis que darlo todo. Entonces, como que de esa forma la vamos tratando de trabajar. Pero desde que experimenté lo que es un psicólogo deportivo, ojalá todos pudieran tener uno. Creo que es una herramienta súper importante por lo que venimos hablando. O sea, la mente es poderosa. Sí. Como te puede tirar para arriba, te puede tirar para abajo. Y sí, eso netamente es un trabajo que hay que ir haciendo, de ir entendiendo cómo funcionamos nosotros y cómo funciona nuestra mente. Oye, Bastián, y en cuanto a las enseñanzas que da el deporte sobre la frustración, ¿qué pasa cuando algo no sale como esperas? Te mentiría si te dijera que no pasa nada. Yo creo que a todos nos suceden cosas. En lo personal me cuestiono si estaré haciendo las cosas bien, el por qué no me resultó, si no sé, quizás en mi entrenamiento sí me resultaba. Y uno quizás se cuestiona muchas cosas, pero creo que lo correcto ante un proceso de frustración es un poco más de lo que venimos hablando, o sea, ver dónde estás ahora. Quizás mejoré 30 segundos o quizás no mejoré nada y retrocedí, que me ha pasado. Tuve una competencia en la que tuve el peor tiempo que pude haber tenido, o sea, al borde de la descalificación. Y era como todo pésimo, pero claro, si miraba hacia atrás, venía con una fractura hace 2 semanas, no había entrenado. Entonces creo que dentro de esa frustración siempre tiene que existir lo que venimos hablando de la realidad, ser realista con uno mismo. O sea, yo no puedo esperar ser gerente de una empresa si vengo llegando. Creo que todo tiene un trabajo que hay que ir haciendo, y en ese trabajo nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, porque creo que así aprendemos. Claro. Hay una película animada que yo creo que hoy en día es más para grandes que para niños, que trabaja eso, el error, que hay que equivocarse. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo me la he visto todas. Quiero saberla. Aunque yo siento que las películas, la gran mayoría trae una enseñanza más para adultos que para niños. Sí, a los niños les cuesta como entender un poco como esa moraleja o el sentido de la película muchas veces. Todo el rato. Lo logramos entender después ya más grandotes. Sí. La familia del futuro. La familia del futuro. Para dejar la nota. Ah, sí, no la he visto. Creo que trabaja mucho eso de
de que tememos el equivocarnos porque nos van a retar, nos van a criticar porque fallamos. Y ahí una familia dice de que del error se aprende, del éxito no tanto. Entonces creo que esa frase es clave. Sí. Ay, para que la noten, la voy a ver comiendo. Oye, Bastián, ¿te has sentido alguna vez presionado por mostrar logros en redes sociales? No sé si presionado, pero por ejemplo ayer me pasaba, lo conversé con mi entrenador, que de hecho la misma pregunta, literal. Gracias a Dios, hoy tengo marcas que me apoyan, que confían en mí. Y cuando recién llegaron esas marcas, yo les fui muy sincero a ellos, les dije, yo siempre tengo la presión en mí propia de querer mejorar, pero en ese entonces sentía una presión extra de demostrarle a ellos no estaba dando la cacha, o sea que yo estaba haciendo las cosas bien y que literal ellos vieran de que el apoyo que me están dando se está viendo reflejado. Antes de darle la respuesta de lo que me dijo la marca, mi entrenador ayer cuando le dije eso me dijo, tú no le debes nada a nadie. Me dijo, sácate eso de la cabeza, tú no tienes que mostrarle nada a nadie, tú tienes que hacer las cosas por ti, y lo que diga el resto, que lo digan. De hecho, yo creo que siempre el mundo va a hablar de todo lo que pasa. Es muy fácil criticar, Y va de la mano por algo que también me dijo una vez un amigo actualmente, que también es deportista paralímpico, y me dijo, cojos, en el mundo existen muchos, los que se atreven son pocos. Y creo que de ahí va. O sea, si voy a una competencia y compito solo, el de afuera puede decir, pero ganó porque compitió solo. Pero probablemente yo competí ahí porque nadie más se atrevió. O sea, yo quizás tuve la valentía de enfrentarme a esa competencia, estar ahí, entrenar y saber lo que significa. Entonces, creo que si bien a veces existe esa presión en las redes sociales, en el resto, de decir así como, me pasó esto, creo que hoy por hoy soy muy sincero con lo que publico. Si voy a una competencia, hace no mucho atrás me invitaron a una competencia en Matanza, competencia 100% convencional, donde fui el único amputado de la competencia y quedé 240, que para muchos puede ser, quedó 240, pero me enfrenté donde gente que quizás tiene una condición física mejor que yo. Me atreví a ser el único ahí, no fui último, tampoco fui primero, pero creo que fue un desafío propio. Entonces creo que de repente romper el estigma de las redes sociales y decirle, sí, de verdad, sé que no gané, es mucho más valioso que tratar de demostrarle al mundo de que siempre somos ganadores. Sí, y que muchas veces las críticas además vienen como de la vereda al frente, de personas que ni siquiera van por el mismo camino tuyo. Y creo que es lo que me gusta, ser realista con las personas, o sea, y es lo que trato de demostrar, y se lo dije a mi entrenador desde un principio, yo quiero demostrarle a la gente que se puede ser deportista, que puedo trabajar y que puedo tener vida social, y creo que es lo más normal. Pero de repente como que ocultamos esa parte, como por miedo al que dirán, etcétera, pero yo soy partidario de que hay que demostrarle al mundo de que la vida de un deportista es muy, no sé si muy parecida a la de alguien, pero puede ir por la misma senda y que el deportista va a perder y va a perder. Sí, y en algún momento entre esa exigencia y presión, ¿no es cierto?, que propia del deporte, ¿tú tienes algún cambio de switch? Estoy pensando como también de disfrutar el momento. Sí, todo el rato. Creo que lo entretenido de competir es de que todos van a dar el máximo que tienen, y creo que eso es lo más entretenido de lo que es una competencia. Pero yo siempre voy, bueno, si bien ahora me dedico solo a triatlón, también de repente voy a competencias individuales, natación, ciclismo, y a esas competencias, sí, en triatlón igual lo disfruto, pero a esas competencias voy entregado a disfrutar. Obviamente voy a dar el máximo de mí, pero voy entregado a disfrutar, o sea, es entrete ver a todos dando el máximo. Muchas veces voy a las de natación y no gano, pero lo disfruto porque veo que el resto da lo máximo, el ambiente de la gente gritando, y soy una persona que está ahí aportando y también está dando lo máximo mío, y soy muy sincero conmigo, o sea, tampoco espero ganar en las competencias de natación que voy porque no es a lo que me dedico de lleno, hago otra disciplina, pero es entrete, me gusta mucho eso, de ir a una competencia y disfrutarlo y felicitar al que ganó, felicitar al que por primera vez fue a competir y quizás se está cuestionando como, pucha, salí séptimo, pero loco, es tu primera competencia, mira dónde estáis, dale.
Entonces creo que eso es lo bonito. Y a veces las personas lo agradecen. O sea, uno piensa que va a ir mi pensamiento, uno piensa que va a una competencia por primera vez y que va a ser rivalidad y que el de al lado lo único que quiere es odiarte porque es su competencia. Pero pasa totalmente lo contrario. Creo que eso es lo bonito. Termina ahí la carrera, conversé con el de al lado, estuviste bien, estuviste mal, no, yo me cansé, tragué agua, etcétera. Y existe el feedback y es lo bonito. Y que todos están ahí disfrutando, po. Entonces, eso es lo entretenido de competir. No sé si pasará en los convencionales, pero creo que en el deporte paralímpico existe mucho el ayudarse. Sí. Que también esto es súper importante al final del día. Sí. Y yo creo que al final también es darse cuenta que la superación va con uno mismo también, no necesariamente una cosa como externa de otra persona. Así es. Oye, Basti, ¿en algún momento te ha afectado algún comentario negativo o crítica a través de las redes sociales? No, debo ser sincero que no. Me tomo con humor muchas cosas. Obviamente creo que esa confianza se da. Yo soy partidario de que me molesten a mí y no molesten al resto, porque tampoco sabemos si al resto le puede molestar. En mi caso me da lo mismo. En mi trabajo mis amigos me dicen pate a palo y así con un sinfín de cosas y no es como que ande por eso y como pucha la cuestión. Me da lo mismo. Creo que se hace de una vereda del cariño y del respeto y de lo que a todos nos gusta. O sea, creo que fue muy importante y también podría decir que es una terapia el humor en todo este proceso. A algunos no les gusta y están en todo su derecho, pero yo creo que es súper sano reírse y si te reís de uno mismo, mejor aún, no le estás haciendo daño a nadie y se disfruta. O sea, yo tengo videos en TikTok, en TikTok, donde muestro mi día a día y que de verdad me pasó la primera vez, me caí de la cama porque traté de pisar con el pie izquierdo y no lo tenía. Entonces creo que son cosas muy cómicas y que existen, probablemente a alguien le van a pasar y hay que reírse. O sea, yo me reía de eso o yo le decía a mis amigos de ahora en adelante no me levanto más con el pie izquierdo y son como esas tallitas, esos chistes que te sacan como del pucha que lata y es como ya, le da lo mismo. Y eso encuentro que es bonito y quizás eso repele también un poquito los hate. Exacto. ¿O no? Porque es como de que más... El hater como, sí, dime lo que me digáis, probablemente te tire una mejor que la que me tiraste. Claro, sí, también es verdad. Oye, ¿y qué mensaje intentas transmitir con tu contenido en redes? No sé si tengo como un mensaje así como me dedico netamente a esto, si bien me gusta como subir cositas que voy haciendo, pero creo que lo que se va dando inconscientemente es un mensaje de atreverse, como les venía diciendo, los límites existen en nuestra mente. Creo que ese es el mensaje más fuerte y más potente que puedo tratar de entregar. Y la larga va para todos. O sea, he tenido la oportunidad de dar charlas también en otros lados y lo puedo decir como para un emprendimiento, lo puedo decir para el deporte. A la larga siempre nos vamos a poner el límite nosotros, sea cual sea el objetivo. En mi caso es deportivo, en el de ustedes puede ser educacional, puede ser laboral, puede ser un proyecto, un emprendimiento. Siempre van a haber errores, siempre te vas a equivocar, pero todo es con trabajo. Y creo que es lo que hago deportivamente y lo que trato de mostrar. O sea, me falta una pata, loco. A ti no te falta nada. ¿Qué es lo que te detiene realmente? Oye, seguiremos hablando con Bastián Berríos. Y nos vamos con un mensaje que no se tiene. Para que no se desconecten, pero antes vamos a una pausa musical aquí en la 107.1. Estás escuchando por Radio U Central Mood Desconexión. Abordando las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Estamos de vuelta aquí con Bastián Berríos, donde nos enseña varias cosas. Que el deporte enseña mucho más que técnica, enseña a levantarse, a perder con humildad y seguir con fe. Y la resiliencia en el fondo es eso, pedalear incluso cuando no ves la meta. Así que Bastián, cuéntanos, ¿qué mensaje le darías a un adolescente que siente que no puede más? Yo les diría que piensen en sus sueños y los conviertan en objetivos. Creo que eso es lo primordial y que no tengan miedo a equivocarse. Creo que hay que ser muy realista, nos vamos a equivocar, no hay que pensar en la perfección y
creo que ahí se va a ir dando todo. O sea, si tu sueño lo puedes convertir en un objetivo y no tienes miedo a equivocarte, va a llegar muy lejos. Oye, Bastián, ¿y cuál es tu ritual de la desconexión? Mi ritual de la desconexión yo creo que es un poco ñoño, pero lo que me saca totalmente de toda presión y todo es jugar con mis amigos. Videojuegos. Creo que... Ay, si hay que jugar, ¿vas cómo juega? Eso, jugar. Creo que cuando de verdad hay días en los que siento demasiada presión, estrés y ya no quiero más, les hablo y les digo, por favor, juguemos. Me da lo mismo la hora que sea. Necesito como jugar, desconectarme, reírme, enojarme y botar quizás todo eso que siento. Y creo que ese es mi ritual, jugar. Sí, y tener el espacio también para la conexión con los otros, ¿no es cierto? Que es algo que también muchas veces en la vida acelerada tampoco tenemos el tiempo. Sí, creo que si bien hay que aprovechar la tecnología de todas formas, en mi caso los videojuegos siempre me han gustado, pero claro, con todas las cosas que hago las voy dejando un poco detrás y creo que disfruto mucho el poder jugar con mis amigos cuando lo puedo hacer y eso me libera. Oye, Basti, antes de despedirte y agradecerte por estar en el programa, ¿qué se viene? ¿Qué se nos viene? Estamos preparando todo lo que ya es 2026. En mayo comienza el ciclo olímpico. Tuvimos reuniones con mi entrenador. Estamos viendo a qué competencias vamos a tratar de ir este año, apuntando estrategias, etcétera. Y el objetivo es uno, o sea, de aquí a trabajar para llegar a los Juegos Paralímpicos. Entonces, se viene duro, pero se viene bueno. Excelente, súper. Gracias, Bastián, entonces por recordarnos que la verdadera competencia es con nuestro propio miedo. Y seguir adelante, incluso cansado, y a ganar. Sí, la verdad es que queremos agradecerte por el espacio, por haber venido, por tomarte el tiempo. Muchas gracias, de verdad, un honor tenerte aquí y poder conversar de todo esto que sé que a más de alguien le va a hacer sentido. No, muchas gracias de nuevo a ustedes porque exista esto, al equipo técnico, tanto a ustedes. Y eso, ojalá poder haber llegado a alguien que quizás se esté cuestionando muchas cosas y haber podido ser útil con lo que he aprendido yo hasta ahora. Súper. Así es. Así que nada, Joaco, hoy día aprendimos varias cosas con el Basti. Que la mente también necesita entrenarse, que no hay trofeo más valioso que el estar en paz con uno mismo. Qué bonito. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, Eve. Vamos despidiendo, nos vemos el próximo viernes. Así es, agradecerle al equipo una vez más. Así es. Y bueno, un gran saludo para todos, nos estamos viendo. Que tengan un bello fin de semana. Nos vamos escuchando entonces Camilo, Millones. Radio U Central presentó Mood Desconexión. Un programa que aborda las problemáticas de la salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Nos encontramos nuevamente en un próximo episodio.